pues les voy a explicar un poco sobre los principios de la economía por Gregory Mankiw. Bueno, inicialmente tenemos el término pues de la economía, que es importante también saber qué es. Entonces, básicamente la economía es como una sociedad que administra sus recursos, que también hablamos de que esos recursos son escasos, o de otra manera es como tal el que administra una casa. Entonces, en una casa hay diferentes miembros y hay que dividir quién hace el aseo, quién cocina, quién hace pues otras actividades diferentes, y de todo esto también según como sus habilidades y los esfuerzos y deseos que tengan esos miembros. Entonces es como eso, como esa administración de esos recursos. Su importancia recae en que nos va a ayudar a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Entonces, por ejemplo, también nos va a ayudar a comprender por qué en algunos años es más fácil conseguir empleo y en otros es un poco más difícil. También hablamos de que nos va a ayudar a ser un participante más experto, porque indirectamente, o sea, somos participantes ya directos de la economía, porque pues en todas las actividades pues de nuestra vida estamos intercambiando pues dinero, y ahí ya hacemos como tal una acción económica. Entonces, de cierta manera, aprender sobre economía no nos va a ayudar a ser ricos, pero sí nos va a poder dar unas herramientas que nos va a ayudar como a llegar a ese fin. Y por último, también nos va a ayudar a mejorar esa comprensión acerca de la política económica, porque pues en todo país, en todo territorio, hay como tal un gobierno, y así como participantes votantes, como pueblo, como sí, como sociedad, tenemos que saber también elegir a ese gobierno y en saber cómo va a hacer como esa administración de los recursos. Bueno, ahora sí, acerca de los principios, tenemos tres ramas, por decirlo así. Uno, que es en cuanto a la toma de decisiones de las personas. En este hablamos entonces del primer principio, que es en cuanto a las disyuntivas, es decir, a ese hecho de elegir entre dos opciones. En este principio hablamos mucho de lo que es eficiencia, que es básicamente el máximo beneficio de los recursos, y equidad, que es cuando se distribuye equitativamente. Bueno, el segundo principio es el costo de oportunidad, que es básicamente como el valor de la mejor alternativa, o el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para poder obtenerla. Es decir, eh, si yo quiero un trabajo de oficina, pero elegí estudiar, básicamente el costo de estudiar es ese salario que perdí por no trabajar, por decirlo así. Bueno, el tercer principio es en cuanto a las personas racionales, que decimos que una persona racional es quien hace todo lo posible por cumplir sus objetivos. Entonces decimos que esas personas racionales piensan en términos marginales, y un cambio marginal es esos pequeños ajustes en un plan de acción que ya está establecido. Entonces, básicamente, este principio se resume en que una persona racional es quien elige, por decirlo así, que ese beneficio marginal sea mayor al costo marginal. Es decir, cuando, cuando yo vaya a tomar una decisión, tengo que tomarla en base a que el beneficio que yo vaya a obtener sea mayor a lo que yo estoy sacrificando, lo que estoy gastando o invirtiendo para obtener eso. Y por último, el principio en esta rama de toma de decisiones es en cuanto a los incentivos. Hablamos de que hay incentivos que son recompensas o que son castigos, por decirlo así, pero de cierta manera, sin importar el qué tipo de incentivo sea, esto va a hacer que eso influye en las decisiones de las personas como tal, y va a inducir a que las personas actúen como tal. Entonces, en esta rama de toma de decisiones, esos son los cuatro principios de las que habla Gregory. Bueno, otra rama en estos principios es en cuanto a la interacción como tal de las personas, el cómo interactúan. Entonces, inicialmente tenemos que el comercio mejora el bienestar general. Es decir, eh, cuando en la economía
hay diferentes familias o hay diferentes empresas que se especializan en diferentes sectores. Entonces, cuando hay una economía, eh, el comercio como tal ayuda a que haya un bienestar general, porque si hay una empresa que se dedica al sector de textiles o otra empresa al sector de gastronomía, todas se van a poder como complementar y poder beneficiarse entre sí. Y con este principio hablamos de que entonces hay una mayor variedad y también de cierta manera con una mayor variedad va a haber menores precios. Y bueno, con ese principio también está el término de la especialización, que es cuando una persona hace la actividad que mejor realice. Entonces, esto se hace notar como en la diferencia de los sectores. Si hay un mayor comercio entre, entre las sociedades, si hay más competitividad, por decirlo así, va a haber un bienestar general. Bueno, en cuanto a al otro principio en la parte de interacción de las personas, es en cuanto a los mercados, que básicamente Gregory menciona que los mercados es un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y con la economía de mercado nos hacemos referencia a, a quien asigna sus recursos para conseguir bienes y servicios. Entonces, en ese principio recalca mucho sobre que a pesar de que las empresas y las familias tengan un interés propio o que busquen un bien individual, de cierta manera o indirectamente se crea un bien común. Entonces, por ejemplo, una empresa en la parte gastronómica va a buscar ser el mejor en ese sector, ¿cierto? Y de cierta manera, al tener igual ese bien o ese interés individual, eso va a hacer que las otras personas que quieran buscar una empresa en este sector vayan a tener como esa posibilidad o esa opción como tal de todos los sectores. Bueno, y otro principio en esta rama es en cuanto al gobierno, que Gregory menciona que el gobierno puede mejorar los resultados del mercado. ¿Por qué básicamente menciona esto? Porque hay como dos, dos ramificaciones en donde el gobierno es partícipe. Es en cuanto a los derechos de propiedad y es de que es el gobierno es quien controla como tal los recursos escasos o quien puede ayudar a que se respete como tal esas normas y demás. Entonces, por ejemplo, si un campesino ve que no le van a pagar sus productos a un precio pues que merece o que no le van a pagar en general como tal, no va a producir nada. Entonces necesitamos como a ese ente que haga respetar ese tipo de cosas para que pueda circular como toda esa economía. Y también hablamos de la eficiencia y la equidad, que es también lo que veíamos en el primer principio. Y también es importante que el gobierno pues regule como este tipo de cosas, que no, o sea, que se pueda de cierta manera retribuir a las personas según su trabajo, es decir, buscando el máximo beneficio del recurso y que también se pueda como distribuir un poco igual, pues como entre la sociedad. Entonces también el gobierno se hace muy importante en ese sentido. Y bueno, por último tenemos en cuanto al funcionamiento de la economía y los principios en esta parte es en cuanto al nivel, por ejemplo, el nivel de vida depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Entonces, en ese principio hablábamos sobre la productividad, que es la cantidad de bienes y servicios producidos por cada unidad de trabajo. Entonces, este principio explica mucho el por qué hay diferentes niveles de vida entre los países y es porque algunos países tienen mayor productividad como tal. Entonces, eso también explica mucho ese desnivel. Otro de los principios
que menciona Gregory en esa parte de funcionamiento de la economía es que cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan, es decir, se obtiene pues una inflación. Bueno, básicamente con este principio cabe resaltar que básicamente el gobierno es un factor que ayuda pues como a tener ese equilibrio pues en la economía, porque aparte pues de los consumidores, que también es un factor muy importante en la economía, también se depende mucho de qué acciones toma el gobierno y también como qué consecuencias traiga esas acciones. Y por último, también otro principio es que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente si hay un aumento en la cantidad de dinero, eso implica a que las personas quieran como tal gastar más. Es decir, que entonces también aumente la demanda de bienes y servicios que quieran como tal comprar diferentes, sí, diferentes cosas, un bien o tener un poco más de servicios a su favor. Y de esa manera tenemos también como dos ramas, que es que aumenten los precios porque si aumenta esa demanda también va a haber como una mayor competitividad y aumentarán esos precios. Y por otro lado, se van a aumentar también las producciones. A mayor demanda también van a tener que producir más. Por lo tanto, también tendrán que contratar a más trabajadores, pero de cierta manera eso va a disminuir el desempleo. Entonces, por eso hablábamos como tal de una disyuntiva, porque de cierta manera, por un lado, el aumento en la cantidad de dinero por parte del gobierno causa inflación, que digamos que es un punto negativo en la economía, pero por otro lado también disminuye el desempleo, que es algo también favorable pues en la sociedad. Bueno, eso es un poco de mi lectura en cuanto a los principios de la economía por Gregory McHugh. Bueno, ya para finalizar, en cuanto a la relación con mi programa, que en ese momento es de costos y presupuestos, pero más adelante deseo hacer la ingeniería financiera, creo que me abre un poquito más como la vista y me hace también entender un poco más sobre la economía. Sí me quedan algunos eh, vacíos o huequitos pues en entender bien como esos principios, pero creo que se, se acerca mucho a lo que quiero conseguir con la ingeniería financiera, que es poder entender todo el tema de la economía, lo del mercado, la bolsa de valores. Entonces, de cierta manera, esta lectura sí me hizo pues como darme cuenta que es un mundo pues súper amplio, pero eso es un muy buen acercamiento como tal para ese estudio de la ingeniería. Espero que me hayan entendido y que haya quedado todo claro. Muchas gracias.